98% de las personas que en Arequipa usan Internet están usando IA. En Lima es el 85% de las personas que usan Internet están usando IA. Quiere decir que ese mercado, o sea, Arequipa que es la segunda ciudad más importante del país, está avanzando más en su uso de la tecnología. Buenas tardes con todos. Bueno, un placer de estar aquí. Les saluda Juliana Reina. Formo parte de la junta directiva de APIN y también lidero junto con un equipo de compañeras el comité de capacitación y de eventos. Así que muy contentos de tener este espacio. Son nuestros cafés virtuales que los estamos implementando cada cierto tiempo. Y también los invitamos a que sigan las redes sociales de API, porque ahí constantemente estamos justamente comunicando los distintos eventos que como gremio organizamos. Así que bueno, estamos muy contentos. Seguramente ustedes vieron nuestras publicaciones anunciando este café virtual, que tiene como título Del dato al deseo, la IA como aliada para entender al consumidor y predecir el futuro. Así que yo quiero justamente agradecerle la presencia a Ruth Castillejo, quien nos está acompañando el día de hoy. Así que bienvenida, Ruth. Gracias por estar aquí. Tengo el enorme gusto de presentarte y comentarles que Ruth Castillejo es fundadora del grupo Impulso, empresas en el sector de consultoría de marketing, comunicación estratégica, experta en investigación, y justamente utiliza la ciencia de datos. Es lo que nos va a hablar hoy, esta tarde, esta noche. Ruth aquí nos trae información así de primicia, recién recolectada. También adicionalmente comentarles que Ruth es directora de Marketeando, donde también he tenido la oportunidad de participar como invitada, y es una iniciativa digital que impulsa conversaciones sobre tendencias, realidades de las comunidades y consumidores digitales. Y por otro lado, siempre es bueno comentar de la parte personal. Ruth es embajadora de Brahma Kumaris en Perú. Es un movimiento espiritual mundial dedicado justamente a promover lo que es la paz a partir de la transformación personal. Y también en el plano personal, ahí permíteme, Ruth, contarles que Ruth se caracteriza por ser muy alegre, eh, muy alegre, tiene dos lindas gatitas, ¿no? Le encanta la buena gastronomía, a Ruth y a sus gatitas también, y a su esposo también, y sabe mucho sobre bebidas espirituosas y destilados. Y ojo, por trabajos anteriores que ha tenido, pero aprendemos mucho también de Ruth de esa parte. Así que dejo este espacio a Ruth con el inicio de su presentación. Espero que lo disfruten mucho. Eso sí, los invito en el chat, pueden ir colocando las preguntas que deseen de hacer para que fluya la presentación, ¿no? Y al final vamos formulando libremente las preguntas, ¿no? Y también a través del chat les vamos a compartir nuestro fondo de API de los cafés virtuales para que al final de la reunión los invitamos a todos para que puedan encender sus cámaras y podemos tomarnos una foto del evento, la cual publicaremos también en todas las redes de API. Así que Ruth, es todo tuyo este espacio. Muchísimas gracias y seguramente que lo vamos a disfrutar. Gracias, Ruth. Gracias, Yuli, por la introducción. Yo creo que la próxima ya no va a ser café virtual, sino va a ser pisco sour virtual después de la presentación que me has hecho. Efectivamente, siempre me ha atraído mucho el mundo de las bebidas espirituosas, tanto por mi trabajo como por la pasión digamos, a la coctelería y aprender a hacer cosas. Pero bueno, muchas gracias a todos los de APEIN por la oportunidad. De hecho, el tema que vengo a tratar es un tema un poquito picante porque seguramente algunos tendrán ahí algunas ideas contradictorias, estos sentimientos entre odiarlo o quererlo y amarlo, ¿no? Que es lo que está generando la IA en muchas personas, el miedo también en algunas. Y vamos a hablar un poquito por qué le he puesto del dato al deseo, ¿no? Y por qué este taller tiene este enfoque de la IA como aliada para entender al consumidor, pero también para predecir el futuro. Pero antes de eso, muy rápidamente les voy a contar por qué es que puedo hablarles de esto, porque mucha gente me ubica como en el mundo del PR o de la comunicación. Efectivamente, uno de mis negocios, una de las empresas
iniciales de Impulso fue así, pero Impulso ya es un grupo y hace más de 10 años empezamos a explorar metodología y trajimos tecnología y luego desarrollamos tecnología propia para crear la unidad de inteligencia de datos y hoy en día todo lo que hace Impulso a nivel internacional y con nuestro brazo tecnológico en España tiene mucho que ver con la analítica y la ciencia de datos que le aplicamos al marketing, la comunicación, a todo, ¿no? Y de hecho, dentro de nuestras, digamos, estrellitas o insignias es ya haber estudiado más de 20.000 millones de datos, no solamente en Perú, en España, en Estados Unidos, México, Colombia, Chile, de muchos mercados. Entonces entendemos muchísimo lo que pasa y porque definitivamente una de las herramientas que usamos dentro de nuestra, aparte de la ciencia de datos y los algoritmos que programamos, es que tenemos nuestra propia inteligencia artificial entrenada. De hecho, esta es la imagen que me gusta representar a Jane, que es como yo le llamo, por Jane Austen, que es mi primera idea de desarrollar la IA era por el tema de mejorar los textos y la información que hacíamos para los medios. Y bueno, terminó siendo un monstruo para nosotros maravilloso que nos ayuda a entender muchísimo el mercado, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito con data, como decía Juliana, inédita al día, digamos, al 30 de abril de este año, ya eran 28,45 millones de personas en el Perú que tienen entre 15 y 73 años que estaban usando Internet, ¿no? Y eso es importante porque estamos hablando prácticamente de una penetración muy alta del Internet en la población, digamos, más significante o la población que tiene, digamos, no solo el acceso, sino que son los que están, no, digamos, influenciando el mercado, el tamaño del mercado, las cosas que se hacen, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos determinar que hay una alta penetración de Internet en nuestro territorio, en nuestro país, entonces tenemos que saber que eso significa que vamos a tener mucha información de estas personas por su actividad digital. Pero como en ese taller vamos a conversar un poquito del efecto de la IA. Yo tengo que darles un poquito de antecedentes de cobertura. De estos 28,4 millones, el 94% se conecta desde su teléfono móvil, ¿no? Es decir, este aparatito, ¿no?, que todos tenemos acá y que seguramente lo tenemos bien cerquita, ¿no? Porque necesitamos a veces tenerlo así. Es como que nos falta algo si no encontramos nuestro celular. Pues un fenómeno, y que a mí me gusta mucho decir esta frase, imprimir esta frase es, nadie le miente al teléfono. Le pueden mentir a tu marido, a tus hijos, a tu jefe, a quien quieras, pero a tu teléfono nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque el teléfono sabe lo que quieres, lo que buscas, lo que deseas, porque alguna vez alguien me preguntó, Ruth, ¿es cierto que el teléfono nos escucha? Porque a mí me ha pasado, y a ver, si vieras sus caritas seguro me van a hacer así, ¿no? Me ha pasado que estaba hablando con una amiga o un amigo de esto y luego he abierto mi teléfono y me apareció publicidad de eso. Bueno, en realidad es muy difícil determinar si nos escucha o no, pero lo que sí es cierto es que rastrea absolutamente todos los comportamientos que tenemos cuando usamos código abierto. Y cada vez que nosotros estamos usando cualquier página, sea una red social, sea que entramos a un medio de comunicación, sea que entramos a un marketplace o que simplemente entramos a leer una noticia, ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros entramos a una página, digamos así, o a un entorno en que nunca habíamos estado, nos salta inmediatamente un pop-up que dice, acepta los términos y condiciones, ¿no? Porque el Internet 2.0 hoy en día, si tú no aceptas las condiciones, no te deja avanzar. Muchas veces ya no se te muestra. ¿Por qué? Porque hay, digamos, alianzas entre muchas páginas y entre muchos lugares que ya simplemente si tú estás navegando en un sitio que está aliado, digamos, a Google, a Facebook, a Instagram, allí, digamos, si estás usando Gmail o G Suite, ¿no? O si es que usas Apple ID, lo que fuera, entonces en algunos lugares se te va a abrir inmediatamente sin pedirte los términos de condiciones, pero en la mayoría sí. Y uno ya por flojera acepta nomás, ¿no? Acepta, ¿no? Entonces, y esto lo que está haciendo es permitir que, obviamente, rastreen nuestro comportamiento, rastreen lo que hacemos, todo nuestro journey, y con las herramientas adecuadas, con los algoritmos adecuados, con la tecnología adecuada, que es la que nosotros usamos, pues estos
es un mar de datos, es una inmensidad de información que bien procesada, pues nos van a decir muchas cosas. Pero siguiendo con los datos, les voy a contar que así como hay una alta penetración de Internet, hay una presencia cotidiana muchas veces invisible. Nosotros estamos usando y pensamos que estamos usando solamente Google o estamos entrando a un medio y no nos damos cuenta que ahí, entre líneas, tras bastidores, se encuentra ¿quién? La IA, ¿no? Y hay millones de peruanos que interactúan con la IA sin saberlo, ¿no? Son más de 14 millones, ahora vamos a ver por edades, cuántos son, cómo son, pero definitivamente hay muchos peruanos que están usando IA y seguramente si hacemos una encuesta y les preguntamos si usan IA, van a decir que no, porque no lo saben. Porque la IA, la gente piensa que la IA es ChatGPT. Bueno, ahora ya se ve Gemini, ¿no? Vemos Meta, vemos algunas cosas que sí se anuncian como IA, pero hay un montón de herramientas y un montón de plataformas que usan IA sin que uno tenga claro que está usando IA atrás de eso. Por eso es que podemos tener o tienen tanta información de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, vamos un poquito a la data para poder dimensionar de qué estamos hablando y luego ya vamos a hacer un poquito de análisis y digamos, de un poquito de llevar nuestra mente y nuestra capacidad de imaginarnos el mundo a raíz de esta información que vamos a ir viendo, ¿no? Primero, miren cómo ha crecido de manera exponencial la adaptación de la IA en el Perú. Todo esto son cifras de Perú, son cifras inéditas que nosotros podemos rastrear y sacar con nuestra metodología. Por eso es que esto no es un dato que lo van a encontrar preguntándole a ChatGPT. Esto es información que nosotros rastreamos y sacamos para específicamente este taller, ¿no? Pero como ven, digamos que la penetración o el porcentaje de personas usando alguna herramienta de IA que usa Internet, ¿no? Eso es sobre el universo de los que usan Internet, año a año, miren cómo han pasado de 15% en el 2022, que seguramente ese 15% no sabía que estaba usando IA, ¿no? A 72.30% en este año, en lo que va del año. Y nosotros calculamos que en los próximos meses esto podría llegar para fin de año a un 80%, porque la adopción de la IA es tan rápida y es tan cómoda que más personas y sobre todo nuevas generaciones son los que inmediatamente la empiezan a emplear y para más cosas, ¿no? ¿Qué otro dato tenemos que considerar para llegar a este análisis de por qué del dato al deseo, ¿no? Los algoritmos no solamente te van a sugerir qué película, ¿no? Porque cuando nosotros estamos usando Netflix, ¿no? Ustedes se dan cuenta que dice, ¿no? Recomendaciones para ti, ¿no? Basadas en las cosas que has visto, ¿no? Eso ya es una IA que está atrás de esas recomendaciones. Claro, si usas el mismo perfil, varias personas de la familia se dan cuenta que no le atina mucho porque probablemente a ti que no te gustan las películas de balas y sangre, te las van a poner porque tu esposo está usando tu mismo, digamos, usuario de Netflix. Por eso que se sugiere que cada uno abra un propio usuario. Si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí, es porque están usando el mismo usuario para todo. Pero la IA ya te está sugiriendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los asistentes virtuales como Alexa, como Siri, ¿no? Tú ya le preguntas con comando de voz y ya te empieza a dar información, pero del asistente virtual a un chat GPT que conversa con muchas más fuentes, hay un progreso muy grande. Entonces las personas están acostumbrándose o están empezando a preferir, ¿no? IAs que son más completas y eso es lo que Google está haciendo con Gemini, ¿no? Está tratando, si usted, ahora vamos a hacer un ejercicio, pero se dan cuenta que ahora ya prácticamente antes tú le preguntabas a Google y te presentaba opciones para que tú decidas a dónde ir. Ahora lo primero que hace es mostrarte a Gemini y decirte qué deberías pensar o decir o hacer, ¿no? Entonces, realmente la IA está empezando a colmar, ¿no? O copar muchos aspectos de las acciones que hacíamos antes como consumidores potenciales que queríamos solo informarnos, ¿no? Entonces, y cuando nosotros nos vamos a ver los segmentos de edad que más usan Internet, nos empezamos a encontrar que el 69% de los jóvenes que usan Internet, que están entre 15 y 28 años,
ya acceden a la IA y es el segmento de edad que más usa IA. Vámonos un poquito a las cifras, ¿no? Acá, ya de todos los que han usado IA en este periodo de tiempo que menciono hasta, en este caso del tema de la IA, sí lo hemos rastreado hasta mayo de este año, el 38% de los que están usando la IA son de este segmento más joven, ¿no? Que representa el 60 y tantos por ciento de todo el segmento etario. Ahorita vamos a mostrar un cuadrito para poder ver esto, ¿no? Lo siguen los de 29 a 43 años, bueno, los de 15 a 28, pues estamos hablando de los famosos generación Z o Centennial. Los de 29 a 43 estamos hablando de los millennials, ¿no? Que son el siguiente grupo que más está usando la IA. El siguiente grupo son la generación X, pero si dan cuenta ya hay una diferencia importante entre la cantidad de centennials y de millennials que usan la IA versus los de la generación X. Y bueno, los baby boomers son los que menos usan la IA. Un aspecto que me llamó bastante la atención es que 60% de este grupo de 14 y tantos millones que usa IA actualmente son hombres. Los hombres usan más la IA que las mujeres, ¿ah? ¿Nos estará diciendo eso algo? ¿Nos estará diciendo que son más flojitos, que quieren que les digan las cosas todas listas y hechas? O sea, a ver ahí, ustedes tanteen, si son chicas, pregúntenle a su entorno y a ver que nos digan luego, los chicos nos comentarán si es así o no. Pero si vamos a ver ya este detalle que les estaba comentando, disculpen que tenga tanta precisión en los números, pero así somos cuando nos interesan tanto los datos, ¿no? Yo les decía que el 38% de todos los que han usado ya en este periodo, que equivalen a más de casi a 5.6 millones de jóvenes de esta edad, representan el 69% de los que usan Internet en ese segmento etario. Y si se dan cuenta, en el caso de los millennials es el 55%, o sea, de los 55% de los millennials que usan Internet, que son prácticamente casi todos, ¿no? El 55% ya usa IA. Solo el 42% de los que usan Internet de la generación X, ¿no? Es decir, los que tienen entre 44 y 60 años, usan IA. Y en el caso de los baby boomers, son el 30% de todos los baby boomers que usan Internet, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque cuando hemos hecho estudios generacionales muy grandes, que hicimos uno importante el año pasado, nos dimos cuenta que, claro, el baby boomer usa Internet para cosas bien puntuales, ¿no? No es que tenga o sea, no es que tenga un uso exhaustivo ni lo use para todo, como es el caso de los millennials y los centennials, que realmente usan Internet para absolutamente todo, ¿no? Incluso cuando van a comprar offline, es decir, cuando van a ir al tambo que está en la esquina, antes están mirando en lo que quieren comprar y si es que cuál es el que queda cerca y están viendo precios y están analizando información, ¿no? Entonces, realmente el teléfono, o sea, el internet a través de su teléfono es la herramienta con la que más están conectados. En un estudio que hicimos para una institución este año, que solamente analizamos adolescentes de 15 a 19 años de todo el Perú, encontramos que el promedio, no es lo que más usan, el promedio de horas de conexión a Internet son 7 horas en ese grupo etario, ¿no? Estamos hablando casi de una jornada laboral. Entonces, por eso estas generaciones son las que están mucho más expuestas y usan mucho más la tecnología y, por supuesto, la IA. Pero también esto lo tenemos que ver a nivel de país, ¿no? O sea, estos datos que estamos hablando, hablamos de todo el Perú, pero ¿cuáles son las regiones que tienen mayor demanda de IA, ¿no? Interesante, obviamente, Lima, por la cantidad de habitantes que tiene y porque la tecnología y la penetración en hogares de Internet es muy alta. Estamos hablando de que el 55% de los que han usado IA son de Lima y equivale a 8 millones y 8.1 millones de personas. Pero Arequipa, que es el 6.90%, es 1 millón. Y ustedes dicen, bueno, es menos, sí, pero cuando yo veo con respecto al uso de Internet, el 98% de las personas que en Arequipa usan Internet están usando IA. En Lima es el 85% de las personas que usan Internet están usando IA. Quiere decir que ese mercado, o sea, Arequipa que es la segunda ciudad más importante del país, está avanzando más en su uso de la tecnología. El 98% de las personas que en Arequipa usan Internet están usando IA.
En Lima es el 85% de las personas que usan Internet están usando IA. Y eso es muy interesante porque quiere decir que ese mercado, o sea, Arequipa es que es la segunda ciudad más importante del país, está avanzando más en su uso de la tecnología. Y esto no me sorprende a mí por estudios que hemos hecho anteriormente de diferentes regiones del país, y es porque en las provincias el Internet, el uso de Internet es más relevante porque eso muchas veces es la mejor forma que tienen de acceso a la información y a datos, o mejor dicho, a tiendas, productos, servicios que no encuentran en su localidad y que las pueden pedir vía internet para que les llegue a su lugar. Marketplace como Wish, como Temu, como Amazon, como Linio, como Mercado Libre, han hecho esa labor, y por eso es que provincia o ciudad de provincia que tiene internet empieza a usar exhaustivamente esto para muchas cosas, ¿no? Pero aquí son datos para poder ir mostrando cómo es relevante la IA y cómo, o sea, no es que sea un poquito de gente o un... No, estamos hablando de millones de personas que la usan, y por eso el impacto de la IA se va a sentir y ya se está sintiendo y notando en el consumidor y en su comportamiento. Pero ¿por qué yo hablo de el dato al deseo? Entonces, volviendo al tema de este Perú, en donde hay una alta penetración de Internet en las ciudades, en las zonas urbanas, ¿no? En donde hay un uso intensivo de los jóvenes de lo que es el Internet y de la IA sobre todo, se está redefiniendo un comportamiento, un nuevo escenario en el comportamiento del consumidor peruano. ¿Y por qué? Vamos a ello, ¿no? ¿Por qué? Y vamos a demostrarlo además, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio con data real, ¿no? De el potencial consumidor de snacks saludables. Nosotros hacemos unos estudios que se llaman Buyer Persona Cuantitativo, y lo que hacemos es poder entender todo el journey de una persona, ¿no? Entonces voy a sacar un dato, o sea, hemos identificado que hay un grupo de mujeres de ciertas características que buscan mucho snacks saludables, específicamente chips vegetales, ¿no? Entonces, cuando esta persona, y esto para que ustedes vean, este grupo, que son como 495.000 personas, esto es solamente un estudio de Lima, nada más, también para poder hacerlo más ágil, ¿no? El 90% ha consultado en Google información sobre estos snacks saludables y chips vegetales, ¿no? Y de eso, digamos, del 100%, también en un 28% ya ha usado específicamente una IA para preguntarle algo de los chips saludables, de los snacks y los chips vegetales, ¿no? Entonces, como vemos acá, uno diría, bueno, normalmente uno va a Google y Google te da las alternativas y el consumidor va a entrar a alguna de las alternativas que Google me presente. Pero ya no es así. Vamos a hacer el ejercicio, porque vamos a ver qué preguntan normalmente, ya para hacer un ejercicio bien específico, ¿no? Las preguntas, cuando están preguntando sobre las marcas, por ejemplo, de chips vegetales, ¿no? Preguntan cosas como, por ejemplo, si existen marcas de chips vegetales que sean realmente saludables, cuál es la mejor marca de chip vegetable en el Perú, ¿no? ¿Qué marcas tienen menos de sodio y grasas? Y así va preguntando las personas. Entonces vamos a hacer con la primera pregunta, que es la más frecuente. ¿Qué pasaría si estoy parte de este grupo de 495.995 personas en Lima, mujeres, porque este es un segmento de mujeres que hemos hecho específico, que están buscando este snack? Y le hago a Google hoy día la pregunta de si existen marcas de chip de vegetales que sean realmente saludables, ¿no? ¿Qué me va a decir Google? Ya no me va a presentar, y ustedes pueden hacer el ejercicio ahorita, no me va a presentar como antes, que me salían los anuncios y me salían las alternativas de las páginas para que yo entre. Gemini va a salir al rescate, y sobre todo para que no me vaya a ChatGPT, ¿no? Es lo que está en la estrategia de Google para mantener su relevancia, ¿no? Y me va a decir si existen marcas de chips vegetales que puedes considerarse saludables. Estas chips suelen estar hechas de ingredientes como guisantes, lentejas, bla, 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 y me va a empezar a contar un poco, ¿no? Ejemplos de marcas, todavía no me dice, ¿no? De marcas y características de chips vegetales saludables, ¿no? No he visto yo estas marcas en nuestro mercado, pero bueno, me va dando una cantidad de alternativas. Yo he hecho la búsqueda acá en Perú, ¿ah? Pero miren lo que me dice. Consideraciones importantes. Ingredientes. Es importante revisar la lista de ingredientes para asegurarte que no contengan aditivos artificiales o conservantes.
Porciones, aunque son más saludables, es importante controlar las porciones, método de preparación, bla, 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 ¿no? Entonces, esto de acá, yo le pregunté si habían marcas, ¿no? Y me ha dado toda una explicación, me ha dado toda una clase magistral de cómo debo escoger los chips vegetales si los quiero comprar, ¿no? Ahora, yo podría ser, como la mayoría de centennials, más acucioso y decir, a ver, voy a preguntarle mejor a ChatGPT porque no me queda claro, ¿no? ¿Y qué me diría ChatGPT? ChatGPT me diría, ¿no? Me dice que sí hay marcas, ¿no? Y me va a decir, no me va a dar marcas, pero me va a decir qué hace que un chip sea realmente saludable. Y miren, ingredientes simples y reconocibles, o sea, ya fuera varias marcas que están ahorita en el mercado diciendo que son saludables, que son como purés que las hacen la mezcla, ¿no? Bajo en sodio. O sea, si ya tiene la cosita, el rombo, finiquitó, ya no lo voy a decidir comprar, ¿no? Sin almidones añadidos ni colorantes. Si tiene colorcitos, al final no voy a comprar nada, probablemente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, todo esto, y sobre todo si soy una generación más joven, va a influenciar en cómo voy a tomar mi decisión. Yo quise saber si habían marcas y al final una u otra inteligencia artificial me lavó el cerebro de cómo debería escoger la marca de chip vegetal, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, obviamente una prueba ácida, pero es lo que sucede y lo que va a suceder cada vez más, ¿no? Ella solo quería saber si existían marcas de chip vegetales que sean realmente saludables, ¿no? Entonces, miren qué está pasando con esta nueva era de la información, ¿no? Nueva era del llegar a la data, porque estamos viendo ahorita desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Esto definitivamente va a tener efectos que transforman al consumidor. Ya veníamos hablando de la decisión más informada y acelerada, pero esto lo lleva a una potencia, como yo digo, eso lo lleva a ponerle esteroides al consumidor a la hora de tomar decisiones. También lo confunde, ¿no? Pero le lleva a darle mucha información. O sea, las herramientas de IA generan resúmenes, comparan productos, automatizan tareas, permiten hacer las cosas mucho más rápido, ¿no? Y para anécdota, yo uso la IA, soy generación X, pero para eso parezco centennial porque uso la IA para todo. Y tuve que hacer un viaje de negocios para hacer una exposición en Madrid, pero iba a aprovechar de hacer de algunos días, tomarme algunos días de turismo y visitar familiares. Y le pedí a Jane que me hiciera, Jane, mi inteligencia artificial, que me hiciera, le dije, ¿a dónde? O sea, quiero estar en estos lugares, proponme un itinerario. Bueno, al final prácticamente me hizo, era la mejor asistente y guía turística que podía tener, ¿no? Y de hecho visité lugares que jamás se me hubiera ocurrido visitar si no me lo hubiera sugerido Jane, ¿no? Entonces, definitiva, y se demoró ni 2 minutos, ¿no? Entonces, todo esto está transformando definitivamente y el efecto que va a tener en el mercado es muy importante seguir. Y de hecho, en el último estudio que hemos hecho de usuarios de Internet, el 61.8% tienen indicador, o sea, tienen ya intención de compra. Es decir, están entrando para... Nosotros no podemos saber al final si compró o no, porque eso ya es código cerrado. Nosotros podemos saber el journey hasta que llega a la canastita, ¿no? Pero sí vemos que la intención de compra por Internet ha crecido un montón. Entonces, imaginan la IA y el e-commerce potenciándose, cómo esto va a afectar también las compras y las ventas y los mercados en general, y sobre todo la internacionalización de las compras, porque esto le abre el espacio a un montón de, digamos, plataformas como Temu, por ejemplo, que seguramente todos ya están hasta acá de todas las ofertas y regalos que les mandan, ¿no? Para que compren. Entonces, todo esto es un mundo nuevo y que está transformando totalmente al consumidor. Otro efecto de transformación del consumidor son las expectativas que tiene ahora el consumidor hacia las marcas y los servicios. ¿Qué creen que ha hecho qué efecto ha tenido o hubiera tenido ese ejercicio que hemos hecho con Gemini y con ChatGPT en un adolescente de 16 años que está buscando llevarse o comer chips más saludables en su colegio, o sea, consumir? Definitivamente su expectativa hacia los productos
que va a consumir o comprar va a ser mayor, porque estas inteligencias artificiales le han dado un montón de información que antes no hubiera tenido. Cuando nosotros, los X, teníamos 15 y 6 años, nos comíamos los chisitos fosforescentes y no teníamos ni idea que había en ese chisito, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ni siquiera han escuchado hablar de los chisitos, pero aquí Javier y Juliana seguramente sí se acuerdan, porque esos son de mi promo, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que las marcas se van a exigir ser más personalizadas, hablar con más transparencia, tener mayor valor agregado. Y miren, vengo de haber presentado del Día de las Marcas en Madrid un estudio que hemos analizado 7 millones de jóvenes españoles, y hemos visto cosas increíbles de cómo reclaman a las marcas que les resuelvan la vida, ¿no? Entonces realmente el consumidor más joven se ha vuelto mucho más exigente con las marcas, incluso marcas que ni consume, ¿no? Habla de las marcas, piensa en las marcas, pero a veces ni siquiera las consume y les exige a las marcas que haga esto, que hagan lo otro, y ni siquiera las consumen, ¿no? Pero así es. Entonces, no solamente, y la clave aquí ya no va a ser solo convencer al consumidor. La clave es cómo lograr que Gemini, que ChatGPT y cualquier IA que salga en el futuro nos tenga en cuenta y que le dé esa información, ¿no? Y vamos a hablar ahí de ese último efecto que es una pista, y nosotros seguimos investigando y evolucionando porque la tecnología es así. Nosotros no paramos de crear y de actualizar algoritmos todas las semanas porque la tecnología avanza a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la vez que el consumidor está buscando información o le está preguntando a la IA casi todo, o de todo, mejor dicho, no casi todo, sino de todo, también está usando la IA para sus contenidos en redes sociales, ¿no? Más del 30% en Perú usa esa IA para los contenidos que ponen en sus redes sociales, para tareas académicas, para poner información en sus blogs, para poner información en la web, ¿no? Si es una empresa o es un emprendedor. Entonces, aquí se crea un círculo activo y de retroalimentación. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que la persona o el consumidor le pide a la IA que le dé información. La IA le da información y con esa información le hace sus contenidos, la IA se lo corrige, le ayuda y termina poniendo en las redes sociales, pero también termina generando contenido en otro tipo de redes, porque hasta los periodistas usan IA para sus noticias, ¿no? Y este contenido influencia a la IA. Y entonces se va generando una verdad o una realidad a partir de las mismas fuentes. Entonces, en este sentido, ahí probablemente ustedes tienen que empezar a imaginarse un futuro que está siendo recreado de esta manera. Mucho por pensar, mucho por analizar, y esto es la labor que tenemos hoy en día todos los que estamos en el mundo de la investigación, de la comunicación, del marketing, ¿no? No nos podemos quedar en lo que hacíamos ayer, ni siquiera les voy a decir el año pasado, ayer. Tenemos que estar investigando y mirando, pero la buena noticia para todos los que estamos en el mundo de la investigación de mercado es que también la IA genera oportunidades para el marketing y la investigación. De hecho, nunca antes en la historia del marketing había la posibilidad de saber tanto de los consumidores y de tantos consumidores a la vez. Entonces, la IA representa mucho más que una herramienta, ¿no? Es un aliado para interpretar señales, anticipar tendencias, generar insights que antes eran invisibles. Pérez Reverte dice que el Internet le dio voz al tonto del pueblo. Es un poco duro, como es Pérez Reverte, si a ustedes les gusta leer sus libros, un importante escritor español. Pero la verdad es que gracias a la voz de todos, del tonto, del no tonto, del medio tonto, es que nosotros, los investigadores, los marqueteros, los comunicadores, podemos saber y escuchar hasta la última persona que puede ser un consumidor. Eso es, nunca antes había sido posible hacer eso. Hoy en día ya es posible lograrlo con las herramientas adecuadas, ¿no?
¿Qué se puede hacer hoy en día o qué nos va a permitir la IA ya desde el punto de vista, digamos, profesional, académico, ¿no? Analizar automatizadamente millones de interacciones digitales, ¿no? Saber o detectar patrones emergentes, comportamiento con una precisión sin precedentes. Yo a propósito le puse 5.840.000, ¿no? Porque esa es la precisión, bueno, el margen de error de nuestros estudios, de estos estudios que les he presentado es de 3%. Nada es totalmente infalible, pero igual 3% es un margen respetable, pero la precisión es increíble. Entonces, y eso es porque esta data, o todos esos datos o millones de datos que van dejando los consumidores nos permiten eso. Otra ventaja de la IA ya aplicada a la investigación es que modelos, pues, se pueden desarrollar modelos predictivos. Estos modelos predictivos van a permitir ir más allá de la gente que dice que hará, porque ¿cuántas veces nos dice alguien que va a hacer algo y nunca lo hace? Todas las que están aquí, que están casadas, me van a decir que sí. Su marido dice que van a hacer que van a limpiar su cajón, ordenar su cajón, jamás lo van a hacer, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿cuántas veces incluso nosotros decimos que vamos a ir al gimnasio mañana y no vamos? Entonces, la IA no se equivoca, porque la IA lee comportamiento, predice en función de lo que la gente hace, no de lo que la gente dice, ¿no? Y además la IA abre la puerta a metodologías híbridas. Ahí está la gran riqueza de la investigación de mercados con la IA, ¿no? Porque el análisis cuantitativo que puede hacer la IA con todo, o sea, todos los datos que podemos generar o rastrear con los estudios de ciencia de datos, se enriquecen y potencian con capas cualitativas para poder realmente generar información que sea no solamente lo que está haciendo, sino realmente cuál fue la intención atrás de eso, ¿no? Entonces, realmente la investigación de mercados va a evolucionar de tal manera que los estudios van a tener, por un lado, precisión, pero por otro lado, mucha profundidad. Y bueno, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer hoy en día? Si esto está pasando hoy con generaciones que estamos analizando, porque nosotros analizamos generaciones de 15 años para arriba por un tema de norma con la ciencia de datos, porque tiene que ser personas que tengan la capacidad de aceptar los términos y condiciones que todos tenemos que aceptar cuando usamos Internet, ¿no? Pero imagínense si esto está pasando hoy con una IA que ha crecido en los últimos 3 años exponencialmente, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿O cómo nos imaginamos que influenciará esto a las generaciones que están naciendo con la IA? Una pregunta que les dejo a todos ustedes para que pensemos, repensemos y sepamos que las personas que estamos en el mundo de marketing, en la investigación, en la comunicación, en cualquiera de los rubros que involucra el marketing, no podemos quedarnos en lo que hacíamos ayer. Y esto es el dato al deseo. Y como conclusión, me gustaría darles que realmente creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a la intuición humana. Eso no sucede. Bueno, no sé si en 50 años tendremos cosas tan evolucionadas, ya no estaré acá para saberlo, pero en el mediano plazo o en los próximos, en un horizonte de 10 años, eso no va a poder suceder porque la intuición humana no tiene patrones, ¿no? Es difícil medir patrones de la intuición porque está combinada con términos, digamos, con aspectos ya, se puede decir, biológicos de las personas. Pero sí, digamos que en unos 50 años, el día que la infotecnología, que es de lo que estamos hablando hoy en día, y la biotecnología, que son todos estos avances que se está haciendo en la ciencia para entender la parte biológica del ser humano, se junten, ahí sí los cambios van a ser mucho más radicales. Pero a mí me encanta, desde muy joven me ha gustado la ciencia ficción. Yo siempre digo que la ciencia ficción es realmente ciencia en el tiempo. Así es que espero que esta charla les haya ayudado a mover un poquito las ideas, los pensamientos al respecto. Y quería hacer esta mirada un poco crítica, pero también estratégica, para que les deje un poquito de ese gusto de lo que hacemos nosotros. Muchas gracias por su paciencia, su tiempo y quiero aquí para todas las preguntas que quieran.
Tengo una pregunta, Ruth. En verdad, súper interesante todo esto que nos comentas. Creo que hay varias cosas que ya de alguna forma teníamos cierta noción, pero creo que con todas las ideas clave que nos has dicho, pues te ayudan a aterrizarlo más y a ser consciente de que hay un gran cambio detrás, ¿no? O sea, no solamente como personas, sino también como profesionales en el mundo del marketing, las marcas, etcétera. Entonces, justamente pensando en eso. Considerando que en este nuevo mundo, como tú lo has dicho, la IA se convierte en un gran influenciador, ¿no? ¿Hay alguna conversación que se esté teniendo, no sé, en las grandes marcas respecto a cómo hacer justo esto que tú decías hace un rato? O sea, cómo logramos estar presentes en estas IAs para que nuestra marca pues salga como una de las más mencionadas o como que se relacione a una de las recomendadas? ¿Hay algo al respecto o todavía no se ha tocado ese tema? No, de hecho que sí, de hecho que en el mundo las grandes marcas están trabajando mucho el SEO y el contenido, o sea, porque básicamente de donde sale, o sea, las IAs sacan la información del contenido que sopesan, que más personas están mirando, dándole importancia y todo. Entonces, de hecho, justamente lo que están haciendo las marcas es trabajar muchísimo sus blogs, sus páginas, contenidos en terceros, trabajar mucho temas de noticias. ¿Por qué? Porque a más contenido se genere, pero que sea validado por los consumidores, es decir, cuando o sea, la IA va sopesando, los algoritmos de las IAs van sopesando y van identificando qué información es fidedigna, un poco por el uso y por la cantidad de citas y por la cantidad de lugares, combinan muchísimas cosas, ¿no? Entonces sí sabemos que, digamos, por un lado, que la forma de ayudar o influenciar la IA tiene que ver con los contenidos que uno desarrolla. El tema es a qué intensidad, cuánto, dónde es parte del descubrimiento que se va haciendo marcas a marcas, cada marca en función a lo que va trabajando, ¿no? Pero sí, Ujú. de hecho que ese es la gran incógnita o el gran desarrollo de los equipos de las marcas hoy en día está en esa línea, ¿no? En los contenidos. Ujú. Dale, muchas gracias. Gracias. Aquí también hay una pregunta en el chat. Jorge, ¿qué piensas de las noticias que se hablan que la IA se inventa resultados? ¿Cómo evitarlo al hacer un análisis? ¿No? Eh, y si piensas que en el futuro esto va a mejorar. Sí, bueno, yo no me consta que se inventen, lo que pasa es que la IA, como decía, lo que tiene es que saca información de lo que ya existe en diferentes fuentes, principalmente código, o sea, todo lo que es el mismo Google y lo que son los contenidos de, digamos, en las páginas web de las empresas, en los medios de comunicación, en los blogs. Entonces, la IA lo que hace es combinar información y lo que hace es que no coja, o sea, no es porque haya en un blog, lo va a sacar, busca fuentes oficiales, ¿no? Está entrenada para que pueda sacar información de todo eso. Pero me imagino que muchas veces si la información digamos, si la información está mal y está mal en muchas partes, la IA no va a identificar que está mal, porque está, en cierta manera, la gente que lo lee y la gente que lo publica lo está validando, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que la tecnología no se equivoca, lo que se equivoca es los humanos a la hora de usar la tecnología, ¿no? Entonces nosotros somos lo que a veces la tecnología, claro, porque probablemente también puede ser que haya mala intención en la generación de ese contenido, ¿no? Lucía, ¿tienes una pregunta, si no me equivoco? Acá hay dos también preguntas sí, en el chat hay una pregunta de Javier, o Sí, dos sí, sí. preguntas. Lucía. Sí, bueno, sí, en realidad lo que quería saber o cómo tú tienes información, cuáles serían los principales desafíos, ¿no? De la empresa para implementar, de las empresas en general, ¿no? Para implementar esta inteligencia artificial, ¿no? Para poder conocer mejor al consumidor. Bueno, de hecho los desafíos son totalmente tecnológicos, ¿no? Para que se den una idea, nosotros empezamos hace 10 años a desarrollar tecnología, ¿no? Y
Pero bueno, pero existen proveedores como nosotros que justamente ayudamos a las empresas y a a las empresas de investigación de mercado para poder complementar sus estudios con esto, ¿no? Pero sí, el mayor reto que nosotros hemos encontrado en estos 10 años de desarrollo es, uno, tener que desarrollar tecnología propia. Dos, que los algoritmos de Google y de muchas redes sociales están cambiando todas las semanas justamente porque hay una competencia silenciosa muy agresiva entre Google y ChatGPT y otros desarrolladores de IAs, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Google quiere evitar que ChatGPT le quite participación. Ya ahorita, como vieron, un veintitantos para que se den una idea, en España ya más o menos en los jóvenes creo que el 60% consulta la mayoría de cosas por ChatGPT, o sea, u otras IAs que no son Google, ¿no? Entonces, Gemini ha sido la respuesta de Google para poder mantener la relevancia que tiene hoy en día en las consultas. Entonces, con el reto para nosotros, digamos, los que usamos IA y ciencia de datos para rastrear al consumidor, es que tenemos que estar cambiando algoritmos todas las semanas. ¿Por qué? Porque si no, pierde vigencia nuestro algoritmo. Entonces, el mayor reto para esto, para todos nosotros, es el tener que estar con la tecnología totalmente afinada e invertir, ¿no? O sea, la inversión en tecnología es o sea, si quieres hacer esto, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Y tienes que mantenerla. Tenemos otra pregunta. Ahí levantó la mano Verónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ruth, quería Hola. consultarte algo que me llamó bastante la atención, era cuando mencionabas el universo, por ejemplo, el universo de las mujeres que buscan chips. ¿Cómo en estos estudios del Journey aplicas la segmentación para perfilar, o bueno, para perfilar la segmentación? ¿Cómo es que buscan o, por ejemplo, alimentan ese análisis con la inteligencia artificial? Gracias, muchas gracias Claro, yo les he mostrado aquí ya un cuadro de un estudio más grande, ¿no? Para poder hacer un análisis de buyer persona cuantitativo, primero levantamos toda la información de todos los que han buscado. En este caso, primero, como era un segmento, queríamos descubrir qué cosa eran snacks saludables y de ahí hacer un ejercicio con un tipo de snack saludable. Primero levantamos toda la información, eso lo hicimos solamente en Lima, de cerca de 2 millones y tantas personas que habían en un periodo de tiempo determinado buscado o interactuado o visto, porque podemos nosotros rastrear desde 20 segundos de visualización de hasta un video, un texto, lo que fuera, ¿no? Entonces, analizamos todos los que han hecho algo con respecto a un sector de mercado, en este caso, snacks saludables, y sacamos todas las características. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos, como le digo, algoritmos. Nosotros mezclamos dos tecnología de algoritmos, o sea, ciencia de datos, que es programar algoritmos. Imagínate que programamos hombrecitos que entran a este mar de datos que hay en Internet y empiezan a identificar lo que necesitamos. Y tenemos nuestra propia IA entrenada para poder darle sentido a los datos, ¿no? Y obviamente, como cruzamos perfiles, IPs, muchas cosas, muchos datos, podemos con este margen de 3% saber cuántas personas significan, cuántos, de qué edades, de qué género, qué trabajan, si de qué tamaño de familia, muchos aspectos, y de ahí vamos segmentando. Para este ejercicio vimos que de todos los tipos de snacks saludables que se buscaban, habían galletas, y vimos que había uno que era chips de vegetales, porque queríamos hacer, y ahí metimos el zooming para entender lo de chips de vegetales, y ahí dijimos, ya, son tantos hombres, tantas mujeres, y ahí dijimos, ya, vamos a analizar solo las mujeres, y así vas entrando como haciendo un zoom in, hasta que llegas a un buyer persona muy detallado, ¿no? Muchas gracias, Ruth, en verdad, Con muy chévere gusto. saber cómo van haciendo la lógica de estas como redes, ¿no? Como neuronas que van alimentando. Gracias. Exacto, exacto. Gracias a ti por la pregunta. Aquí también tenemos otra pregunta en el chat. ¿La IA puede entender emociones o motivaciones detrás de una compra? ¿Cómo lo hace? ¿Qué Uy, tan confiables son los te modelos? adelantaste a nuestro último desarrollo.
Esa es pregunta de Javier Álvarez, ¿ah? Eso es, ¿cómo se llama? Inteligencia de mercado, está así, de inteligencia de mercado. Bueno, hoy en día sí, ya hay modelos de predictivos y algoritmos que nos permiten hacer eso. En otros países ya se están haciendo muy avanzados. De hecho, Google, Amazon, Temu, o sea, muchos, los chinos pues están recontra avanzados con el tema de tecnología. Nosotros ya lo estamos pudiendo, estamos en nuestra etapa beta, estamos en pruebas, pero ya estamos identificando. De hecho, ahí va a ser muy interesante trabajar cosas en conjunto con investigación tradicional, porque hay que luego validar, ¿no? Pero sí, sí se podría, o sea, se puede, o sea, al poder analizar todo lo que hacen en Internet las personas, podemos llegar a deducir si es que hubo un tipo de emoción atrás, pero más que emoción puede ser una preocupación, una carencia, ¿no? Más que la emoción per se, si fue felicidad, alegría, o sea, o tristeza, miedo, sabemos lo que está, digamos, el driver que está atrás de esa decisión. Por ejemplo, nosotros, porque a la hora de mirar, digamos que hacemos un journey, voy a ponerlo como si fuera una persona, pero tienes que imaginarte esto en millones, o sea, digamos, la ciencia de datos funciona por el big data, ¿no? Y por eso también las probabilidades. Entonces, digamos que, ¿por qué? Porque los patrones en las personas se repiten, los humanos tenemos patrones. Entonces, digamos que una persona, o que representa a varias, digamos ya 500.000 personas, ¿no? Que vamos a hablar de una persona, un buyer persona que representa a estas 500.000 personas, vio un tipo de contenido y nosotros podemos hacerle seguimiento para saber, al ver ese tipo de contenido, qué actitud, o sea, qué hizo después, dónde fue, qué miró, qué comentó, con quién, o sea, todo lo que hizo, podemos verlo en un año si queremos, ¿no? En un periodo largo de tiempo, un periodo corto de tiempo. Y entonces, imagínate que tú viste una noticia que salía que iba, ¿cómo se llama? A ver, el anticiclón, ¿no? Que es ahorita, y que iban a haber temperaturas bajísimas, ¿no? Entonces, esta persona vio esta noticia y de ahí se fue a Gemini o a ChatGPT, porque es cierto que va a haber esto, ¿no? Entonces le da información. Y seguro Gemini o ChatGPT le va a decir que se proteja con el frío, que tenga cosas abrigadas, que tome cosas calientes, no sé qué. Entonces de ahí se va a ir a buscar ofertas de a ver, cosas de calentadores de cama. O sea, vamos a ver todo lo que ha hecho después y vamos a seguir todo este journey, ¿no? De estas miles de personas para luego poder, entonces la inteligencia artificial con todos estos comportamientos que humanamente sería muy difícil hacerlo, ¿no? Va a decir, aquí hay un tema de miedo, hay un tema de precaución, hay un tema, ¿no? Va a ir identificando cuáles podrían ser los drivers que están atrás de esas decisiones. No sé si te contesté, Javier. Sí, 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 de hecho que sí. Sí, gracias. Mira que tenemos muchas preguntas, Ruth. Espero que no te estemos agotando. Tú No, 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 dinos. yo feliz. Esta es mi salsa, me encanta hablar de esto. Ya, muy bien. Mira, a ver, si yo tengo un espacio, también quería hacerte una consulta, ¿no? Cuando hablamos de ciencia de datos, podemos imaginarnos, si nos dijeran, ¿no? A ver, imagínate, proyéctate, se te ocurre cuando piensas en ciencia de datos, y yo diría es algo infinito, ¿no? Infinito. Sí. Pero digamos, con todo lo que tú nos estás comentando aquí en este espacio, imagino que tendrás muchísima información, pero ¿qué patrones de comportamiento emergentes están revelando estos datos, el análisis de esta información, ¿no? ¿Qué señales tempranas nos estarían avisando ante un cambio en el comportamiento, en los distintos hábitos, ¿no? Que incluyen también evidentemente la compra. Claro, de hecho, si uno hace un estudio, dependiendo del sector, tú vas a poder saber qué está cambiando de un año a otro o de meses a otro y o sea, cómo las personas están cambiando una forma de buscar o preguntar o hacer cosas sobre un sector determinado, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta dar ejemplos con datos porque así lo puedo explicar mejor, ¿no? Nosotros en un estudio que hemos hecho de un tema del Día del Medio Ambiente, que a veces hacemos estudios así por diversión para poder publicarlos y compartirlos con prensa o en las redes, y hemos visto un incremento en el tema de la reducción del plástico, que ya hace muchos años hablábamos de reducción de plástico, se hablaba del tema, ¿no?
Pero cuando uno hace ahora los análisis como se hacen, como los hacemos ahora, podemos ver el efecto real. Podemos ver que efectivamente esta generación o este grupo etario o este segmento o este lugar está hablando más de acciones de reducir plástico y estamos viendo que ha bajado sus búsquedas, o sea, que cuando está mirando gaseosas o está mirando jugos o está buscándolos con vidrio. O sea, ya está haciendo el efecto real en la compra, ¿no? Entonces, sí uno puede identificar cuando una tendencia es temprana, es decir, todavía está en el run run, todavía está en el hablar, y cuando una tendencia se está convirtiendo ya en un mercado real. Ujú, Ya se puede bien, analizar y ver y detectar eso, ¿no? ujú, gracias. ¿Alguien más que desee participar con alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de Oscar Camacho. A ver, perfecto. A ver, acá dice, ¿cómo aseguran que la calidad del resultado de su propia IA, es la pregunta, ¿no? Las empresas como Google, OpenAI, Microsoft invierten grandes sumas de dinero para mejorar su IA. ¿Esto obliga a las empresas a emplear la IA de estas empresas y no poder generar su propia IA? Parece un trabalengua. A ver, ya, a ver, dice, ¿cómo aseguran ustedes que la calidad del resultado de su propia IA? No entiendo la pregunta de la calidad del resultado. O sea, nosotros no usamos IA para como usa Google o OpenAI, ¿no? Ellos, o sea, la IA es, digamos, son, le llamamos inteligencia artificial a un sistema algorítmico que son conexiones neuronales artificiales. Lo que hace la IA es aprender, ¿no? Entonces, la IA tú la puedes usar para montones de cosas. Yo puedo usar IA, por ejemplo, para identificar patrones dentro de los errores más comunes en una fábrica. No tiene nada que ver con la IA de Google ni nada que ver con la guía de OpenAI. Nuestra IA es para analizar los datos que los mismos Google, Amazon, todo generan a través del uso, las personas a través del uso de Google, Amazon. O sea, nuestra IA no inventa nada, digamos, solamente rastrea, analiza y estudia. Las IAs de Google, las IAs de OpenAI, de Microsoft, tienen otros objetivos, ¿no? Es como un cerebro. Yo tengo el cerebro para hacer, yo puedo usar un cerebro para cocinar, puedo usar un cerebro para crear cuadros, para hacer arte, puedo crear diferente. Entonces la IA no es una sola cosa, la IA es una forma algorítmica o de usar la tecnología para hacer varios tipos de cosas, ¿no? Entonces nuestra IA no tiene nada que ver con la IA de las Ujú, plataformas que has mencionado, ¿no? ujú, sí, correcto. Bueno, ya hemos llegado al... Ay, se cayó. Ya hemos llegado al término de la presentación. La verdad que ha sido muy provechoso, el tiempo ha volado, ¿no? Ha volado realmente. Así que, bueno, Ruth, la verdad, en nombre de todos, agradecerte. Muy buena la presentación. Creo que nos podríamos incluso quedar mucho más tiempo y el tiempo se hace nada. Y Ruth, bueno, lo que ha demostrado ahí es que domina tanto los datos como la misma destilación de las ideas brillantes.